¿Quieres tiempo para preguntar? Sí, yo creo que voy a presentar en torno a 20 minutos. Lo que... Está aquí, me cago aguanta. No tiene para mucho, pero por lo menos si alguien no lo quiere usar, porque no está el de allí, y entonces si alguien lo quiere usar, después en la siguiente sesión, con la siguiente está siempre aquí. No me reconoce esto. Este te lo puede Ah. No. Ahí va. Ya te está. Sí, vale. Bueno, entonces me has dicho que sí querías hacer otra pregunta, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, bueno, yo voy a sacarlo, voy a estar aquí sentado, ¿vale? Voy a sacarte los carteles estos de aviso de cuando queden 15 minutos, 10 minutos, 5. Vale. Entonces, si quieres, te dejo como prefieres, puedo dejarte, cuando saque este, bueno, tiene que terminar la charla, ¿vale? Entonces, puedo sacarte esto para que termines a los 25 minutos y tú ya te apañas si quieres quitar tiempo, o si quieres te marco esto para dejar 5 minutos de preguntas. Si quieres, yo te marco tus 25 minutos y tú te apañas. Total, ¿no? Total. Pues, Te ¿me marco puedes tus marcar 25. a los 15? Vale. Te dejo 5 minutos de preguntas. Cuando saque esto, tienes 5 minutos para preguntar. Vale, perfecto. ¿Tienes tu agua? Sí. Si no usas este, te tienes que ponerlo bastante cerca porque no... Estos están bien, no hace falta acercarse mucho, pero es cerca. Perfecto. Antonio Perdigüero. Hostia. Perdiguero. Te lo iba a decir mal. Perdiguero. Vale, nuestra última charla antes de la pausa del café nos la trae José Antonio Perdiguero y es crea... el título aquí está en inglés, ¿va a estar en inglés o en español? Sí. No, en español. Vale, en español. Crea, empaqueta y distribuye tu propia aplicación. Un aplauso. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por acudir a la charla. Yo soy José Antonio Perdiguero, trabajo en Pixel, soy lead developer en el equipo de Machine Learning y bueno, esto no va a ser otra charla de Machine Learning más, vamos a hablar de un poco del core de Python, hablando sobre cómo crear, empaquetar y distribuir vuestras propias aplicaciones. La charla va a tratar en cinco secciones, una pequeña introducción en la que, bueno, un poco las motivaciones que deberíamos tener a la hora de distribuir nuestra aplicación. La charla está completamente orientada hacia el software libre, así que, bueno, es una transparencia bastante importante. Después de esto vamos a ver lo principal a la hora de distribuir nuestra aplicación y empaquetarla, que sería cómo crear las versiones, el versionado en sí de nuestra aplicación y por último en esta introducción un listado de herramientas y servicios que son las que yo y mi equipo utilizamos para empaquetar y distribuir las aplicaciones. Después ya nos metemos un poquito en materia. En cuanto a la creación, vamos a ver dónde guardar nuestro proyecto, cómo crear un proyecto desde cero, la jerarquía de ficheros y de directorios que tendríamos en nuestro proyecto.
En la tercera sección vamos a hablar sobre el empaquetado, como una vez que tengamos una aplicación funcional, cómo empaquetarla, cómo testearla, cómo verificar que está correcta y crear un paquete distribuible. En la siguiente sección, cómo distribuir este paquete que hemos creado y por último, unas conclusiones en base a las herramientas y servicios que vamos a utilizar para crear estos paquetes y cómo estas herramientas y estos servicios nos van a ayudar un poquito a hacer el trabajo de distribuir más liviano. Vale, en cuanto a por qué deberíamos distribuir nuestra aplicación. Bueno, pues somos parte de la comunidad Python. La comunidad Python está fuertemente ligada al open source y, bueno, yo creo que es un poco, esto es intuición mía, pero vamos, yo creo que es interés común el distribuir nuestro código, nuestras aplicaciones, de forma que enriquezcamos un poco pues, todo el ecosistema. Y, bueno, principalmente, si distribuimos nuestro código y nuestras aplicaciones, yo creo que vamos a dar nuevas herramientas a los diferentes desarrolladores o usuarios y además ellos se va a producir ahí un feedback en el que nos van a mejorar nuestro código, nuestra aplicación, pueden encontrar potenciales bugs, solucionarlos, en fin, es todo un win-win. También, en cuanto al mundo profesional, si somos una empresa que distribuimos nuestra aplicación y nuestro código como código libre, vamos a tener potenciales desarrolladores gratis, por decirlo de alguna forma, y si en algún momento vemos que estos desarrolladores pues que ser parte de nuestra empresa y tal, podemos ver directamente su código, la calidad que tienen desarrollando y demás, y creo que es bastante bueno. En cuanto a los desarrolladores, pues el aspecto desde el otro lado, que creo que también es bastante positivo. En cuanto al versionado, aquí tenéis, esto está siguiendo el esquema de la web Semantic Version, que tenéis un enlace ahí abajo. Básicamente vamos a hablar de las versiones que se componen de tres partes, Major, Minor y Patch. En el Major nosotros vamos a implementar versiones Major cuando añadamos cambios incompatibles en la API pública, cambios Minor cuando añadimos nuevas funcionalidades pero respetamos la API pública, por tanto nuestra aplicación sigue siendo compatible con versiones anteriores, y incrementamos versiones Patch cuando simplemente estamos haciendo bug fixing. En cuanto a las herramientas que yo utilizo y mi equipo utiliza, pues Prospector es la primera de ellas, que es una aplicación de Lint que realiza análisis estático de código utilizando diferentes herramientas como PyLint, PyFlakes y demás. Sphinx para crear la documentación. Boomversion, que es una herramienta bastante sencilla que nos permite gestionar los diferentes cambios de versiones de forma bastante fácil. Precommit, que es una herramienta que engancha un hook a tu Git y cada vez que vas a hacer un commit, pues lanza los diferentes hooks que tengas enganchados, como por ejemplo podría ser Prospector. Entonces, cada vez que vas a hacer un commit te asegura que se pasa el análisis estático de código o puedes pasar los test unitarios, lo que tú quieras. Tox, para pasar los test unitarios bajo diferentes intérpretes de Python, por si quieres tener una aplicación compatible con Python 3 y Python 2, por ejemplo. CookieCutter, que es un poco la aplicación que nos va a dar una forma rápida de crear un proyecto desde cero. Esto es simplemente un gestor de plantilla en el que tú le das una plantilla de una aplicación, aunque ahora entraremos un poco más en materia. Tú le das una plantilla de una aplicación y te crea
te crea esa aplicación desde cero en base a un contexto que tú le das. Una plantilla de CookieCutter, pues ya que es un gestor de plantilla, pues necesitaremos una plantilla. Y Cleaner, que es una aplicación, bueno, es una biblioteca creada para hacer aplicaciones CLI. Dentro de la plantilla de CookieCutter, que señalo por aquí, si me deja esto. Dentro de esta plantilla, Cleaner, hay una utilidad con Cleaner, que es un build, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre ella, pero nos va a permitir realizar las diferentes fases del proceso de empaquetado. En cuanto a los servicios, pues el primero y más importante sería PyPI, que es el repositorio principal de paquetería de Python. GitHub para almacenar nuestros proyectos, nuestro código. Travis como gestor de integración continua. Codecov para ver la cobertura de los test unitarios sobre nuestro código. Y ReadTheDocs para almacenar la documentación de nuestro proyecto. Vale, entramos en lo que sería la creación. Bueno, he hablado de que esto está orientado principalmente a software libre y código abierto, así que ¿por qué no utilizar GitHub? Que funciona bastante bien y es gratis para el software libre. Aquí tenéis, pues, cómo crearíamos un nuevo repositorio en GitHub, que espero que no sea nada nuevo para nadie. A la hora de crear nuestro proyecto desde cero, lo primero que tendríamos que definir es un contexto para CookieCutter, en el que dentro del fichero que indico aquí, CookieCutter.json, indicaremos pues las diferentes variables que necesita CookieCutter, bueno, la plantilla en concreto de CookieCutter que vayamos a utilizar, pues como puede ser el autor, el email, el repositorio donde vayamos a almacenarlo y demás historias. Ejecutamos CookieCutter con esta plantilla y con este contexto que acabamos de definir y tendríamos el esqueleto de nuestra aplicación. Y una vez que ya tenemos nuestra aplicación inicial, pues subimos nuestro código a donde hayamos definido, en este caso a GitHub. En cuanto a la plantilla que he comentado antes, aquí podéis ver todos los ficheros que completan la plantilla. Voy a hablar un poquito de ello. Lo primero que tenemos sería la carpeta donde vamos a almacenar el código fuente de nuestra documentación, que se compilará con Sphinx. Aquí lo tenemos. Una carpeta para almacenar todos los tests de nuestra aplicación, porque nuestra aplicación debería estar completamente testeada. El fichero, el directorio en sí de la aplicación. Y ciertos archivos o ficheros que vamos a tener en la raíz de nuestra aplicación y que van a definir, por ejemplo, la configuración de las diferentes herramientas y servicios, scripts para crear nuestra aplicación y distribuirla y algunos metadatos. Dentro de estos ficheros, los más relevantes serían, en un principio, el manifest, que nos define qué va a entrar en nuestro paquete, qué vamos a distribuir y qué no. Los ficheros de requirement, donde vamos a definir los requirements que tiene nuestra aplicación, para que una vez que lo distribuyamos, pip automáticamente detecte los requirements y nos lo instale. Y algunos metadatos, como son el readme, el chainlog, la licencia y demás. Aquí tenéis algunos de los ficheros de configuración de los diferentes servicios, como puede ser Precommit, Prospector, Travis, Gitignore. Si tenéis curiosidad en cómo son estas configuraciones, podéis ir directamente a la plantilla y ver cómo están rellenos. Uno de los ficheros más importantes de nuestras aplicaciones es el setup, que define cómo se va a empaquetar, qué versión tiene nuestro proyecto, su nombre,
en fin, almacena, recopila un poco todos los metadatos que hemos visto antes. Fichero de configuración de TOCs, porque vamos a utilizar TOCs y queremos definir los entornos en los que se va a testear nuestra aplicación. Y por último, el fichero build, en el que está hecho con Cleaner, como ya contaba antes, en el que nos va a permitir de forma fácil, a través de interfaz, a través del terminal, lanzar test, ver la cobertura, lanzar un link, lanzar el TOCs, crear la documentación y todo el proceso de subir una versión, crear un paquete y distribuirlo a través de PyPI. En cuanto al empaquetado, vamos primero a definir cómo testear nuestra aplicación antes de empaquetarla, porque no queremos empaquetar y distribuir nada que contenga potenciales fallos. Vamos a definir nuestro testeo de la aplicación en 3 fases. La primera de ellas sería la fase de desarrollo. Mientras que estamos desarrollando, pues lanzamos los tests, en este caso con PyTest, que como veis, pues nos permite, el fichero build nos permite lanzarlo todo a través de él. Una vez que ya tenemos nuestra funcionalidad lista, queremos ver que esa funcionalidad es correcta en los diferentes entornos, así que lanzamos TOCs. Y por último, con los servicios que anteriormente he mencionado, tendríamos un entorno de integración continua en el que Travis se encargaría de pasar los tests en los diferentes entornos, de medir la cobertura, de generar la documentación actualizada y de publicarla en ReadTheDocs. En cuanto a los tipos de paquetes que se utilizan en Python para distribuir nuestras aplicaciones, tenemos 2. El primero de ellos es el EG, en el que distribuimos directamente el código fuente, y en el segundo tenemos una distribución binaria, que es el WHEEL, en el que no solo distribuimos el código fuente, sino ya distribuimos un compilado para diferentes intérpretes, que nos va a solucionar algunos problemas, como por ejemplo los que dan NumPy y SciPy cuando los vamos a instalar, que podemos ver que empieza a compilar una parte bastante grande de la aplicación o de la biblioteca en C, y tarda bastante la instalación. En el caso de los WHEEL, si instalamos un WHEEL, directamente será mover el paquete dentro de la distribución que tengamos en Python instalada y solventamos tiempo de instalación. En cuanto al fichero build, aquí podéis ver la interfaz a nivel de terminal. A la hora de distribuir, lo único que necesitamos sería crearnos una cuenta de PyPI, configurarla dentro del fichero PyPI-RC y registrar nuestra aplicación utilizando Twine. También se puede registrar utilizando setup.py, pero no es recomendable ya, debido a que Twine es bastante más seguro. A la hora de subir nuestra nueva versión de los paquetes, pues ahí tenéis cómo se subirían con Twine. Simplemente un upload del WHEEL y del EG. Y ya está, nuestro paquete, nuestra nueva versión del paquete distribuido. Por último, unas conclusiones. Aquí os muestro el flujo completo de lo que sería desde que creamos nuestro proyecto hasta que publicamos una versión. En una primera parte aquí vemos la creación, en la que pues tendríamos que definir todos los ficheros desde cero, configurar las diferentes herramientas y servicios. Esta segunda rama sería toda la parte de ya tenemos una funcionalidad lista, pues subimos la versión, empaquetamos y lo distribuimos a través de PyPI. Y aquí en la integración continua, que como ya sabéis se ejecutará de forma automática con cada commit a GitHub. Aquí vemos en base a las herramientas que yo utilizo cómo sería el flujo simplificado. La primera parte la solventamos con un simple comando con Quickrouter.
en el que nos va a definir todo el entorno de nuestra aplicación desde el principio. Una vez que desarrollamos una nueva funcionalidad, vamos a distribuir, vamos a testear y distribuir utilizando Cleaner, y la integración continua sigue siendo exactamente igual porque es automática. Entonces, bueno, reducimos bastante la complejidad de crear un nuevo proyecto y de empaquetarlo y distribuirlo a, como vais a ver ahora, un par de comandos. Aquí los tenéis. En un principio vamos a crear un nuevo proyecto, pues bueno, simplemente ejecutamos CookieCutter con el nombre del proyecto en base a la plantilla que ya tenemos, y eso nos creará toda la jerarquía. No tenemos que configurarla porque ya tenemos una plantilla que nos lo va a configurar en base al contexto que hemos definido en CookieCutter. Y una vez que desarrollamos lo que sea, pues simplemente con el build.py eso nos subirá una versión que le indicamos ahí como patch minor o mayor, nos creará el paquete y nos lo subirá a PyPI. Y ya está. Por último, pues bueno, subir el código actualizado y se lanzará la integración continua. Y hasta aquí. Bueno, vamos muy bien de tiempo, así que si queréis preguntas, voy por allí. ¿En qué consiste la cobertura de código? Pues la cobertura del código se puede definir en se puede definir de dos formas. Principalmente las líneas por las que pasan tus test unitarios de tu aplicación. La otra es, bueno, esa es una de las formas. La otra sería, en plan, indicando también las diferentes ramas que tenga. Cada vez que abres un if, pues si entras por el if o si entras por el else. No hay más. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay un poquito de tiempo, si queréis. Vale, bueno, pues entonces, si ya está todo, muchas gracias. Y otro aplauso, por favor. ¿Cerramos? Sí, perfecto. Genial. Un montón de herramientas interesantes. Años de experiencia trabajando ya con esto y hemos creado muchas aplicaciones, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Igual. Tenéis ahora el café arriba, ¿vale? Guay, pues nada. Genial.